Continuamos con el desarrollo del tema. Observad que dentro del árbol estamos en el apartado 2, instalaciones de agua y desagüe. Bueno, si lo de que teníamos aquí de instalaciones de electricidad era facilillo, esto de aquí está chupado y estoy seguro que prácticamente lo sabéis todo. Os cuento, dice, para disponer agua potable en nuestra vivienda, la ciudad debe de tener un sistema de captación, almacenaje y una red de distribución. En este apartado vamos a tratar cómo llega el agua hasta las viviendas. Bueno, hasta aquí no ha dicho nada realmente. Para que el agua pueda estar disponible en una vivienda, se necesita disponer de una red de tuberías que la transporta desde el sitio donde está almacenada. Las tuberías suelen estar fabricadas de un plástico resistente, como el PVC, de fundición o de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Vale, por aquí empiezan ya a llegar cosas que nos interesan más, ¿vale? Tuberías hechas mayormente de plásticos resistentes y sobre todo PVC, ¿de acuerdo? Pero también otros materiales como podría ser el poliéster reforzado. Acometida y contadores. Bueno, esto ya nosotros lo estuvimos estudiando en el anterior vídeo respecto a las instalaciones de la electricidad. Nosotros vimos que está la red pública eléctrica, ¿vale? Cuando decimos pública es simplemente que está en la calle. Y la acometida es ese cable que sale desde la red pública a los bloques de vivienda o directamente en nuestra propia casa, ¿no? Y nosotros vimos que entre esa acometida y lo que es nuestra red eléctrica del hogar, pues va a haber un contador por medio, ¿no? Que va a medir, ya sabéis, la cantidad de electricidad que vamos a estar gastando. Pues aquí tenemos lo mismo, hay lógicamente una acometida que sale de la red pública, ¿vale? En este caso de aguas, y por supuesto antes de entrar en la vivienda pues vamos a contar con un contador, ¿no? Que nos vaya midiendo lo que estamos gastando, es decir, el agua que estamos introduciendo en nuestra vivienda. Nos dice, nuestra vivienda recibe el agua potable de la red de distribución pública. Por debajo de la vía pública pasa la canalización de la red de distribución de agua. La tubería que conecta un edificio a esta canalización se llama acometida. La tenemos aquí, ahora paso y os explico esto un poco mejor. Esta tubería tiene una válvula, la llave de acometida, dentro de una pequeña arqueta que permite el corte total del suministro del edificio. Esta llave se utiliza fundamentalmente en las operaciones de mantenimiento de la red de distribución. Bueno, todo viene aquí explicado con mayor detalle. Mira, normalmente los gráficos y las representaciones se entienden de izquierda a derecha, pero aquí tenemos que irnos desde derecha a izquierda, ¿vale? Fijaos. Por aquí vendría lo que sería la red de distribución pública, ¿vale? Una gran tubería. Y en esa tubería va a aparecer una serie de acometidas, ¿de acuerdo? Que son tuberías, accesos que van a llevar a los distintos bloques, ¿de acuerdo? Imaginaos una calle. Y por el centro de esa calle, imaginaos, o por la acera, ¿de acuerdo? Habitualmente bueno, no sé, creo que se hacen hoy día por el centro de la calzada. Sí, es por el centro de la calzada. Pues por ahí va una gran tubería, que es esa red de distribución, ¿vale? Pública. Y ahora, cerca de cada uno de los bloques, pues va a haber diferentes acometidas que se han hecho para llevar ese agua a las diferentes viviendas, ¿no? Y claro, entre la acometida y el acceso a la vivienda, pues va a haber una llave de acceso grande que va a ser la llamada llave de acometida. Eso se corta y por tanto se corta el agua a todas las viviendas de ese bloque de viviendas, ¿vale? Si estamos hablando de zonas residenciales o unifamiliares, pues la acometida puede afectar a varios, ¿de acuerdo? Un residencial entero, por ejemplo, con 20 unifamiliares. Bueno, pues ese agua entra en el bloque y entra ya en nuestra vivienda, ¿no? Y justamente nada más acceder a nuestra vivienda va a haber otra llave de paso, que es esa llave de paso que todos sabéis o deberéis de saber dónde está en vuestra vivienda. En vuestra vivienda va a haber diversas llaves de paso, ¿vale? Por ejemplo, llave de paso para cocina, llave de paso para cuartos de baño, etc. Pero va a haber una llave de paso general, que es la más importante de todas. Y suele estar en la cocina, ¿vale? Suele estar cocina o patinillo. Si aquí en Granada se dice patinillo, que igual es una palabra gaditana. El patinillo es donde el cuartito está al lado de la cocina, donde se coloca la lavadora habitualmente, ¿vale? Es que no sé si se dice en Granada. Pues muy sencillo realmente lo que tenéis que saber aquí, que como en las instalaciones de electricidad hay una acometida, que en este caso va a haber una llave de paso general, ¿vale? Y que luego tenemos llaves de paso en nuestra vivienda. Yo estoy seguro que eso ya lo sabéis.
Dentro del edificio normalmente encontramos el armario de contadores, que contiene un conjunto de contadores del consumo del agua que son abastecidos por una misma acometida, es decir, esta acometida que sale de la tubería principal, de la red de distribución principal pública, pues lleva una serie de contadores en la entrada del bloque, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que estáis viviendo en un bloque donde hay en total 12 viviendas, por poneros un caso. Pues vamos a tener esta acometida distribuida al final en 12 tubos de menor tamaño con sus respectivos 12 contadores, ¿no? Como es lógico, uno para cada vivienda. Aquí vemos cómo pasa el tubo y el contador que va contando el agua que pasa simplemente, ¿vale? De este conjunto de contadores se derivan las tomas individuales, que es lo que yo acabo de decir, de cada vivienda, y su finalidad es controlar los consumos individuales. Si solo existe una vivienda, tenemos un único contador individual. Sería el caso, por ejemplo, de una casa independiente o de un unifamiliar. Interior de la vivienda. Una vez en el interior de la vivienda, el primer elemento que encontramos es una llave de paso, es lo que os decía aquí. Nada más llegar la acometida que nos corresponde, nos encontramos esa llave de paso general de nuestra propia vivienda. Esa llave de paso corta por completo el suministro del agua a nuestra vivienda, por supuesto. De esta llave se distribuyen el resto de tuberías que proporcionan agua a los distintos puntos de la casa. Estos circuitos de agua son abiertos, es decir, tienen una salida al final y una sola vía de llegada del agua. Bueno, esto se entiende mejor en el esquema, ¿vale? Dice, en el siguiente esquema se puede ver cómo se distribuye la instalación de agua en el interior de la vivienda. Esto es un ejemplo habitual y no tiene por qué ser siempre así. Cada uno en su casa tendrá una variación de lo que vemos aquí, como es lógico. Mira, por aquí llega la acometida principal, ¿no? Que nos corresponde ya. Y aquí está la llave de paso principal de nuestra vivienda. Y nos mencionaba por acá, decía, estos circuitos de agua son abiertos, es decir, tienen una salida al final y solo una vía de llegada del agua. La vía de llegada del agua es esta, toda el agua llega por aquí. Y va a ir distribuyéndose por diferentes salidas, ¿vale? Por la casa, fijaos, aquí tenemos la salida de la lavadora, aquí la salida del lavavajillas, aquí la salida de un grifo, aquí la salida de otro grifo, de otro grifo, de otro grifo y la del váter, ¿vale? Entonces, por eso es abierta, porque va entrando por aquí y va saliendo por toda una serie de tubos, ¿vale? Pero toda una serie de orificios. Esos orificios no se escapa el agua porque, lógicamente, siempre tenemos un grifo, ¿vale? Como podemos ver aquí, pues está controlado por la maquinaria que esté utilizando, ¿vale? Como podéis ver, antes de llegar a la lavadora o de llegar a la lavavajilla hay una llave de corte, que es propiamente un grifo, ya sabéis, lo habréis tenido que usar alguna vez cuando ha habido alguna avería o habéis cambiado de electrodomésticos. Es un grifo que controla el paso. Luego, observad también que en las representaciones de tubería, de color azul sale el agua fría y de color rojo sale el agua caliente. Y observad cómo funciona esto. Por aquí llega la acometida a nuestro hogar, ¿de acuerdo? Y en un momento determinado no se mete, sino que se introduce, ¿no? Una tubería, una salida de la tubería principal, se introduce en el calentador. Y el calentador la calienta. Y eso simplemente es lo que hace que el agua ya por aquí esté caliente. Observad también que el agua caliente solo se dirige a los grifos. Lógicamente no vamos a llevar agua caliente al retrete, ¿no? Y en la lavadora tampoco llega agua caliente. La lavadora cuando calienta el agua por sistema eléctrico, ¿vale? De calentamiento normal, como funciona cualquier radiador. Bueno, ahí hay una serie de diferencias, pero en líneas generales, ¿vale? Es así la lavadora. Entonces, observad que por aquí entra, calienta el agua y esto va a llevar ya a cada uno de los grifos, o a la mayoría de los mismos. Puede ser que en algunas instalaciones de casa un poco caprichosas, pues igual un grifo solo sale agua fría. Eso puede suceder en el patinillo, ¿no? Que os mencionaba antes, donde suele ir la lavadora. Hay veces donde el patinillo solo tiene agua fría. Mi antigua casa en la que vivía, por ejemplo, era de ese tipo. Pues se distribuye, observad que llega al grifo, se distribuye agua fría por un lado y agua caliente por otro. Es decir, están llegando al grifo dos tuberías. Estoy seguro que eso lo habéis visto muchas veces en casa. Y ya el grifo, según cómo gira la llave, pues me va a salir más agua fría o más agua caliente. Como podéis comprobar, la distribución es muy sencilla, ¿de acuerdo?
Observad aquí también que hay sifones. Los sifones nos lo explican aquí más adelante, ¿vale? Ahora cuando lleguemos a ello os lo explico, pero quedaos con la forma. Una forma de U, que lo que va a hacer es cortar el paso de gases y demás que puedan venir de aquí abajo, ¿vale? Ya de lo que sería el desagüe. Continúo, dice, la instalación de agua está formada por dos circuitos paralelos, el de agua fría y el de agua caliente, lo que os mencionaba atrás. Para calentar el agua se usa un calentador. Encontramos calentadores eléctricos, de gas propano o butano o colectores solares. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿de acuerdo? En una instalación de agua encontramos las llaves de corte, como la de acometida, los contadores y las tuberías que la conducen del exterior a los diferentes aparatos de uso. Hasta aquí realmente yo creo que no hay nada que no sepáis ya, ¿vale? Vamos a continuar. Instalación de desagüe. Ya cuando estamos hablando de sifones, ya estamos hablando de desagües. Desagüe ya es el agua que va a salir de nuestra vivienda, ¿de acuerdo? Y como podéis comprobar, lógicamente tiene que salir desagüe de cada aparato al que entra agua y también, por supuesto, de nuestros fregaderos, piletas, bidets, lavabos, etc. ¿Vale? Por supuesto, en el baño pues también habría un gran desagüe que aquí no está representado, ¿no? Que al final todo va llevando a la misma zona. Dice, las aguas que provienen de los sanitarios, lavabo, bañera, inodoro, de los fregaderos o de la lavadora o lavavajillas, como acabamos de ver aquí en esta representación gráfica, son aguas residuales que deben evacuarse de la vivienda para evitar malos olores y la proliferación de microbios en dicha vivienda. La instalación de desagües se encarga de recoger las aguas residuales y enviarlas a la red de alcantarillado a través de unas tuberías de plástico, como ya hemos visto, normalmente de PVC, que se conectan en cada aparato. Al estar conectada cada tubería de desagüe con la red de alcantarillado y evitar que por ella entren malos olores, se coloca un sifón en la tubería. Un sifón es una tubería en forma de U, como estamos nosotros aquí viendo representado, o más claramente se puede ver aquí, ¿vale? Es una tubería en forma de U que retiene agua en la parte curva, ¿vale? Se queda aquí retenida agua, acá en nuestro lavabo no tenemos agua y acá parcialmente habrá agua por determinadas zonas de la tubería. Retiene agua en la parte curva haciendo de tapón para los gases, claro. Al tener aquí nosotros agua, cualquier gas, cualquier mal olor que pueda llegar de la red de alcantarillado público, pues se va a frenar aquí. Por tanto, si tenéis un lavabo que huele mal, ¿de acuerdo? Sobre todo en días de lluvia, donde hay mucho más movimiento en la red de alcantarillado, eso significa que hay algún problemilla en el sifón, ¿vale? Que no está del todo completo. Pues probablemente sea por la instalación, simplemente, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Las tuberías de desagüe de los sanitarios y otros aparatos están conectadas con otras tuberías de un diámetro mayor que se llaman bajantes. Es decir, todas estas tuberías de desagüe que estáis viendo aquí, lógicamente se van a ir conectando en tuberías más grandes. Y esas tuberías más grandes que van a ir bajando por el edificio hacia las zonas subterráneas es lo que se denomina, y menciona aquí, bajantes. Estos bajantes son tuberías verticales conectadas con la red de alcantarillado y tienen una salida por el tejado del edificio para evitar que los gases se acumulen en su interior y tengan un escape al aire libre. Es decir, el bajante general, ¿de acuerdo?, de los bloques, va a haber varios bajantes si el bloque es grande, ¿de acuerdo?, y según por zonas, pues va a tener una chimenea final en la azotea, en la parte más alta del bloque, por el que puedan escaparse gases, ¿de acuerdo? En este ejemplo que vemos aquí, los bajantes pueden verse a simple vista. Esto es más propio de construcciones antiguas y también de otros países europeos. En España estamos muy habituados desde hace muchísimos años a ocultar los bajantes. Los bajantes están ocultos en la pared, ¿de acuerdo? Yo estoy seguro que alguno de vosotros que me está escuchando ahora, alguna vez en casa ha tenido algún problema de humedad por un bajante, porque es algo bastante habitual. Bueno, pues vamos a hacer un poquito estas actividades, ¿vale? Venga, están chupadas, son muy facilitas, ya veréis. Primera actividad. ¿Cómo se obtiene el agua caliente de nuestras viviendas? 4 opciones.
mediante calentadores eléctricos de gas o colectores solares, mediante energía solar fotovoltaica, solo con calderas de gas o mediante la calefacción del interior de las viviendas. Muy facilita. Bueno, pues como nosotros estuvimos viendo hace unos minutos arriba, el agua caliente en los hogares, lógicamente, se obtiene mediante calentadores eléctricos, de gas o colectores solares. Cuidado con lo de energía solar fotovoltaica, porque la energía solar fotovoltaica sirve para producir electricidad, ¿vale? Lo que se utiliza para calentar el agua son colectores solares, que es lo que se ve normalmente en los techos de algunas viviendas, ¿vale? De chalés unifamiliares o incluso algunos bloques de vivienda. Esos son los colectores solares y es para calentar el agua. La número 2. Esta os voy a mencionar, no está del todo bien definida la pregunta, así que la voy a modificar un poquito. Nos dice, cuando abres el grifo del agua caliente, ¿de qué crees que dependerá que tarde más o menos tiempo en salir caliente el agua? Bueno, mirad, vamos a desechar la opción de abajo. El que el agua salga caliente más o menos tarde, ¿vale? Que se tarden más o menos segundos en salir el agua caliente, en realidad va a depender de estos tres aspectos. Pero de esos tres aspectos que os tengo señalados, solamente hay uno, ¿de acuerdo? Mejor dicho, hay uno que es el más correcto, del que más depende, ¿vale? Pues lo que tenéis que pensar es de estos tres que tenemos aquí, de los tres de arriba, ¿cuál es el aspecto del que más depende que el agua caliente tarde más o menos en salir por el grifo? La primera opción sería de la energía que utilice el calentador, de la longitud de la tubería desde el calentador hasta el grifo o de lo potente que sea el calentador. ¿De qué depende principalmente de estas tres causas? Pues que el agua caliente nos llegue al grifo más tarde o más temprano va a depender principalmente de esto, de la longitud de la tubería, ¿vale? Desde el calentador hasta el grifo. Pongo aquí el ejemplo. Si yo en este grifo de aquí abro el agua caliente, ¿de acuerdo? Pues me va a tardar un poquito más en llegar que en el resto de grifos. Aquí llegará muchísimo antes. ¿O no? Simplemente por una cuestión de longitud, porque esto va calentando el agua, lo calienta muy rápido, ¿de acuerdo? Pero claro, va a llegar mucho antes aquí que llegar acá. Bien, entonces ese es el principal factor. Lógicamente, la línea de lo que está por aquí indicado, en función de la potencia, por ejemplo, que tenga nuestro calentador, pues lógicamente el agua se va a calentar antes, ¿vale? Si tenemos un calentador antiguo y muy malo y que no funciona muy bien, pues va a tardar mucho más en calentarse el agua respecto a un calentador más moderno y más potente, ¿vale? Como os decía, esta pregunta está mal enunciada y es que se ajustan varias opciones a lo que está preguntando ahí, ¿vale? Pero la más importante es la longitud de la tubería. Respecto a la última pregunta no la vamos a hacer porque no se han visto los apuntes, habría que investigarse a través de internet. La pregunta dice, el símbolo de la imagen, ¿a qué crees que corresponde? Bueno, pues lo digo yo. Corresponde esto a esta opción de aquí, ¿vale? Es decir, esto es una llave de paso representada en un plano, ¿de acuerdo? Una llave de paso, observa como son dos triángulos que se cierran y es como dos llavecitas, ¿no? Que podemos girar o una llavecita, ¿vale? Depende. Que a veces pueden haber llaves de paso para agua caliente y fría también juntos, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros veis esto en un plano, significa que es simplemente una llave de paso. Bueno, pues hasta aquí he visto esta parte, habéis comprobado que verdaderamente es muy facilita y nada, vamos a ver cómo plantea al final Pedro la tarea de este tema y ya en función de cómo la plantee, pues ya lleváis a cabo el trabajo y el estudio en una dirección u otra. Pero espero que sí estéis comprobando que es un tema agradable, facilito y que tiene poquísimo que ver con los anteriores cuatro que hemos visto. Bueno, pues mando un saludo de este vídeo y ya pues seguiremos con instalaciones de gas por otro lado. Venga, adiós.